Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos en Mar del Plata, 12:56 pm. Tenemos el cuento preparado. Quiero agradecerles un montón todos los mensajes de las devoluciones sobre el cuento que yo había escrito. Muy lindo, muchas sugerencias muy interesantes para mejorarlo. Está muy bueno. Y también muchos me piden la segunda parte. Bueno, vamos a pensar eso. Igual me gustaba la idea de que tenga un final en el cual ustedes puedan imaginar cosas. Bueno, les mando un gran abrazo a la distancia y vamos a arrancar con los cumpleañeros. Un cumpleañero, Francesco de Argentina, muchas felicidades. Y tengo saluditos para Abacú Sánchez, Sofía de Cuba, Andy Flores de Perú, Lilia Lavajos Aquituari de Perú, Jacqueline Martiarena Pon Soleón de México, Ana Boico de parte de su esposo Lucas Tello de Ucrania, Andrés el decano, Obed, que es de Manuel Antonio Costa Rica, Ismael Tito, Cris de Costa Rica. Y un gran abrazo para todos como siempre desde aquí. Bueno, tengo un cuento hoy de un autor uruguayo, ya he narrado algo de este autor, escribe maravilloso. Van, van pasando distintos tiempos, en el cuento ya se van a dar cuenta, se entiende perfectamente. El autor del que hablo es el autor uruguayo Felisberto Hernández. Escribe muy interesante, muy lindo. Pueden buscar en los cuentos de Rodó que hay uno o dos más cuentos de este autor. En este caso el título es La casa de Irene y dice así. Hoy fui a la casa de una joven que se llama Irene. Cuando la visita terminó, me encontré con una nueva calidad de misterio. Siempre pensé que el misterio era negro. Hoy me encontré con un misterio blanco. Este se diferenciaba del otro en que el otro tentaba a destruirlo y este no tentaba a nada. Uno se encontraba envuelto en él y no le importaba nada más. En el primer momento Irene es la persona que con más gusto pondríamos de ejemplo como simpáticamente normal. Es muy sana, franca y expresiva. Sobre cualquier cosa dice lo que diría un ejemplar de ser humano, pero sin ninguna insensatez, ni ningún interés más intenso del que requiere el asunto. Dice palabras de más, como cuando una persona se desborda, y de menos, como cuando se retrae. Cuando se ríe o llora parece muy saludable y así sucesivamente. Y sin embargo, en su misma espontaneidad está el misterio blanco. Cuando toma en sus manos un objeto, lo hace con una espontaneidad tal que parece que los objetos se entendieran con ella, que ella se entendiera con nosotros, pero que nosotros no nos podríamos entender directamente con los objetos. Hoy volví a la casa de la joven Irene. Estaba tocando el piano. Dejó de tocar y me empezó a hablar mucho de algunos autores. Entonces vi otra cosa del misterio blanco. Primero, mientras conversaba, no podía dejar de mirar las formas tan libres y caprichosas que iban tomando los labios al salir las palabras. Después se complicaba a esto el abre y cierre de la boca y después los dientes muy blancos. Cuando terminó de conversar, empezó a tocar el piano de nuevo, y las manos se movían tan libre y caprichosamente como los labios. Las manos eran también muy interesantes y llenas de movimientos graciosos y espontáneos. No tenía nada que ver con ninguna posición determinada y no se violentaban porque dejara de sonar una nota o sonara equivocada. Sin embargo, ella se entendía mejor que nadie con su piano, y parecía lo mismo del piano con ella. Los dos estaban unidos. Después me senté yo a tocar, y me parecía que el piano tenía personalidad y se me prestaba muy amablemente. Todas las composiciones que yo tocaba me parecían nuevas, tenían un colorido, una emoción y hasta un ritmo distinto. En ese momento me daba cuenta que a todo eso contribuían Irene y todas las cosas de su casa. Hoy he vuelto a la casa de Irene porque hace un día muy lindo. Me parece que Irene me ama, que a ella también le parece que yo la amo y que sufre porque no se lo digo.
Yo también tengo angustia por no decírselo, pero no puedo romper la inercia de este estado de cosas. Además, ella es muy interesante sufriendo y es también interesante esperar a ver qué pasa y cómo será. Cuando llegué estaba sentada leyendo. Para esto había elegido un lugar muy sugestivo de su inmenso jardín. Yo la vi desde el camino de tierra que pasa frente a su casa. Me introduje sin pedir permiso y la sorprendí. Ella tuvo mucha alegría al verme, pero enseguida me pidió permiso y salió corriendo. Apenas se levantó de la silla, apareció el misterio blanco. La silla era de la sala y tenía una fuerte personalidad. La curva del respaldo, las patas traseras y su forma general eran de mucho carácter. Tenía una posición seria, severa y concreta. Parecía que miraba para otro lado del que estaba yo y que no le importaba de mí. Irene me llamó de adentro porque decidió que tocáramos el piano. La silla que tomó para tocar era igual de forma a la que había visto en el jardín, pero parecía que de espíritu era distinta. Esta tenía que ver conmigo. Al mismo tiempo que sujetaba a Irene, aprovechaba el momento en que ella se inclinaba un poco sobre el piano y con el respaldo libre la silla me miraba de reojo. Hoy encontré a Irene en el mismo lugar de su jardín, pero esta vez me esperaba. Apenas se levantó de la silla, casi suelto la risa. La silla en que estaba sentada la vi absolutamente distinta a la de ayer. Me pareció de lo más ridícula y servil. La pobrecilla, a pesar del respeto y la seriedad que me había inspirado el día anterior, ahora me resultaba de lo más idiota y servil. Me parecía que estaba el momento en que una persona hiciera una pequeña flexión y se sentara. Ella, con su forma, se subordinaba a una de las maneras cómodas de descanso y nada más. Irene la tomó del respaldo para llevarla a la sala. En ese momento, el misterio blanco de Irene parecía que decía: pero no le haga caso, es una pobrecilla y nada más. Y la silla en sus manos parecía avergonzada de verdad, pero ella, sin embargo, la perdonaba y la quería. Al rato de estar en la sala me quedé solo un momento y me pareció que, a pesar de todo, las sillas entre ellas se entendían. Entonces, por reaccionar contra ellas y contra mí, me empecé a reír. También me parecía entonces que ellas se reían de mí, porque yo no me daba cuenta cuál era la que había visto primero, cuál era la que me miraba de reojo y cuál era la que yo me había reído de ella. Hoy le he tomado las manos a Irene. No puedo pensar en otra cosa que en ese momento. Ocurrió así. Cuando las manos estaban realizando su danza en el teclado, empecé a pensar qué pasaría si yo, de pronto, las detuviera. ¿Qué haría ella y qué haría yo? ¿Cómo serían los momentos que improvisaríamos? Yo no quise traicionarla al pensar primero lo que haría, porque ella no lo tendría pensado. Y entonces, ¡zas! Y apareció una violencia absurda, inesperada, increíble. Ante mi zarpazo, ella se asustó y enseguida se paró. A una gran velocidad ella reaccionó en contra, pero después a favor. En ese instante en que la reacción fue a favor, en el segundo que le pareció agradable y que parecía que enseguida reaccionaría otra vez en contra, yo aproveché y la besé en los labios. Ella salió corriendo, yo tomé mi sombrero y ahora estoy aquí, en casa. No me explico cómo cambié tan pronto e inesperadamente yo mismo, cómo se me ocurrió la idea de las manos y la realicé. Anoche no pude dormir. Seguía pensando en lo ocurrido. Después que pasó muchísimo rato de haberme acostado y de pensar sobre el asunto, hacía un gran esfuerzo por acordarme de algunas cosas. Hubiera querido volver a ver cómo eran mis manos tomando las de ella. Al querer imaginarme las de ella, su blancura no era igual. Era de un blanco exagerado e insulso como el del papel. Tampoco podía recordar la forma exacta. Me aparecían formas de manos feas. Respecto a las mías, tampoco podía precisarlas.
Las había encontrado nudosas y negras y ahora pensaba que tomándolas de ella tendrían un contraste de color y de salvajismo. Pero tampoco podía concretar la forma de las mías porque el cuarto estaba oscuro. Además, me hubiera dado rabia prender la luz y mirarme las manos. Después quería acordarme del color de los ojos de Irene, pero el verde que yo imaginaba no era justo. Parecía como si le hubieran pintado los ojos por dentro. Esta mañana me acordé que, en un pasaje del sueño, ella no vivía sola, sino que tenía una inmensa cantidad de hermanos y parientes. Hace muchos días que no escribo. Con Irene me fue bien, pero entonces, poco a poco, fue desapareciendo el misterio blanco. Aquí termina el cuento de este autor uruguayo, Felisberto Hernández, La casa de Irene. Bueno, espero que les haya gustado. Después lo comentamos todos juntos en el canal. Un beso grandote y nos encontramos mañana, miércoles, mitad de semana, con un nuevo cuento. Un gran abrazo para todos.